Bienvenidos a otro programa de Espiritismo TVO, tu canal de YouTube, auspiciado por la Federación Espiritista del Sur de la provincia de Buenos Aires. Hoy nos acompaña la profesora en Biología, Karina Sánchez. Bienvenida, Karina, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien. Hoy vamos a abordar el tema el suicidio. ¿Por qué es importante hablar del suicidio? Bien, como el suicidio es un tema tabú, es muy importante hablar para desmitificar y sobre todo para prevenir. Cuando las cosas no se hablan, se generan más problemas y el problema perdura a lo largo del tiempo. Dependiendo de las diferentes épocas de la humanidad, el suicidio fue estigmatizado. En algunas religiones los suicidas, por ejemplo, no se les permitía ser enterrados dentro de los cementerios, las familias quedaban estigmatizadas, muy doloridas, alejadas de la sociedad, y en otras culturas, como por ejemplo la japonesa, es una cuestión de honor, ¿no? Entonces vimos a lo largo de la historia también donde los guerreros se suicidaban antes de evitar, por ejemplo, el caer como prisioneros. Es una cuestión de honor, o en los ancianos también se ve cuando ya consideran que su vida no tiene utilidad, deciden el suicidio, y es algo visto totalmente natural. Nosotros sabemos que, digamos, como vivimos en un mundo materialista, hay mucha gente que toma el suicidio como una opción. Y en realidad desde el espiritismo queremos alertar de que no debería ser tomada como una opción. Claro, porque como nosotros creemos en que existe la vida después de la muerte, creemos la reencarnación, tenemos otra mirada, ¿no?, del suicidio. ¿Y cuáles serían las consecuencias para el suicidio? Bien, como vos dijiste, y permíteme que te corrija, sí. No creemos en la reencarnación. Sabemos que la reencarnación es una ley. ¿Y por qué lo sabemos? Porque desde el aspecto científico de la doctrina tenemos pruebas científicas de eso. Entonces sabemos que la reencarnación es una realidad. Que el hecho que otros no la acepten o no crean, porque la desconocen, es otra cuestión, ¿no? Entonces, como sabemos que la reencarnación existe, como sabemos que nosotros preexistimos al cuerpo físico y subsistimos a este, y en la cual nosotros estamos transitando por la tierra una etapa más de nuestra vida como espíritus, es importante saber las consecuencias que este acto, que es quitar la vida, trae para nosotros como espíritus en evolución. El gran sufrimiento de los suicidas es darse cuenta de que con la muerte del cuerpo físico, la vida no se acaba, continúa. Y lo peor de todo es que el gran padecimiento, la razón que haya sido, haya llevado a esa persona a cometer suicidio, tampoco se acabó. Y el gran dolor que esa persona tenía no se atenuó, al contrario, aumentó. Y si alguna persona desistió de la vida por considerarse improductivo, por considerar que no valía la pena vivir o estaba decepcionado, se da cuenta de que en realidad perdió una oportunidad valiosa que tenía en sus manos, que es la de vivir en la tierra, y que no todos tenemos la oportunidad de vivir. Sabemos que la humanidad, digamos, está conformada por encarnados, que somos nosotros, y desencarnados. Y hay muchos más desencarnados que encarnados. Por lo tanto, hay muchos espíritus esperando del otro lado la posibilidad de un cuerpo y de vivir. Porque en realidad la oportunidad de la vida de la tierra es como una escuela. Vinimos a aprender algo. El suicida, por lo tanto, se quita a sí mismo esa oportunidad de aprovechar esa experiencia y ese aprendizaje, con lo cual atrasa su evolución. Exacto. Lo peor de esto es que, digamos, hay consecuencias para sí mismo, no solo porque se quitó la posibilidad de aprender, sino que también daña su cuerpo periespiritual. Como ya hemos hablado en otras oportunidades, somos espíritu, periespíritu y cuerpo físico. Y el periespíritu es el modelo organizador de ese cuerpo físico. Entonces, cuando dañamos el cuerpo físico, por reflejo también dañamos el periespíritu. Y entonces, al dañarse ese periespíritu, los nuevos cuerpos que va a moldear ese periespíritu también van a traer consecuencias. Y entonces ahí vemos los nacimientos con dificultades, la idiotez, la ceguera, la sordera,
los anencéfalos, las personas totalmente, los casos teratológicos, es decir, aquellos que vienen con muchas malformaciones, que son consecuencias, en algunos casos, no en todos, porque no vamos a generalizar, que son consecuencias de actos contra el cuerpo físico y por consecuencia contra el perispíritu. Como dijimos, también hay muchas consecuencias, pero eso también va a depender del tipo de acto que haya realizado la persona. Entonces, hablamos de ceguera, sordera, dependiendo del tipo de suicidio que la persona cometa, va a ser lo que afecte de su cuerpo espiritual. Por ejemplo, si me da un tiro en la cabeza, vamos a dañar centros cerebrales o centros de la audición y de la visión que después van a ser afectados en el futuro. Si nos envenenamos, vamos a dañar los órganos o los estómagos o las vías, digamos, digestivas, que también en un futuro van a traer consecuencias, ¿no? ¿Y qué se podría hacer una vez consumado el suicidio? Bien, como doctrina que es consoladora, y como sabemos que somos espíritus eternos, el espiritismo no se olvida, digamos, de los suicidas, ni de los suicidas ni de su familia. Entonces hay distintos tipos de auxilios en la espiritualidad. Antes de contar qué se puede hacer, voy a contar una historia donde, como todos sabemos, Judas fue el suicida más famoso, por decirlo así, de la historia. Cuando Judas traiciona a Jesús, cuenta la historia que se ahorca en una higuera. Entonces cuentan relatos mediúmnicos que Judas permaneció atormentado durante mucho tiempo en las sombras y que su conciencia lo acusaba. Hasta en un momento que se le acerca una luz que él interpreta, no la podía ver, pero la interpreta como una mujer, y esta mujer le habla de manera cariñosa, le pregunta qué le sucede, y a lo que él responde totalmente agresivo, que cómo no se daba cuenta que él era Judas el traidor. El dolor, se culpaba a sí mismo. Se culpaba a sí mismo. La mujer lo consuela, le habla de amor, le habla de que lo ama como un hijo. Entonces él le retruca, le dice, pero si yo fui hasta mi madre y mi madre me dijo que me fuera hasta los infiernos, al cual volví. Dice, ni siquiera mi madre me perdona por el acto que cometí. Y entonces en un momento envuelto en ese amor de ese espíritu sublime, Judas le dice, pero ¿quién eres vos que aún sabiendo quién soy y lo que hice, me viene a auxiliar? Y entonces ese espíritu noble le dice, yo soy María, la madre de Jesús. A partir de ahí, por eso traje el libro para mostrar la imagen de María de Nazaret. A partir de ahí se sabe que María de Nazaret tiene una falange de espiritualidad de auxilio a los espíritus suicidas, que Judas también, y María de Magdala también, son espíritus encargados del auxilio a los espíritus suicidas, con un gran amor, con una gran renuncia, y sabemos que aquellos que han padecido por el suicidio también con el tiempo se tornan trabajadores para auxiliar y para prevenir este flagelo de la humanidad que es el suicidio. Claro, por haber pasado por una experiencia tan dura y haberla vivido, quieren para que otras personas no pasen por eso o sean auxiliados, es que pertenecen a ese grupo de trabajadores, ¿verdad? Y entonces, bueno, como dice Becerra de Meneses, que es otro gran espíritu médico que trabaja en la espiritualidad, dice, como el suicidio no es una ley, se puede hacer de todo para mitigar el sufrimiento, para auxiliar. Entonces en la espiritualidad hay hospitales, hay fraternidades que auxilian, como dijimos, la fraternidad de María de Nazaret, y por lo tanto, ¿qué se puede hacer? Muchas cosas. Desde la doctrina espírita, desde el trabajo mediúmnico, las casas espíritas tienen grupos de auxilio a suicidas, grupos donde se los auxilia de diferente manera, que el que quiera después saber un poco más se puede acercar, o hay también bibliografía sobre esto. Y quien esté en situación en que tenga algún familiar con algún trastorno, con alguna dificultad, independientemente de la que sea, obviamente que recurra al médico, al psicólogo, al psiquiatra, a todo lo que tenga que recurrir y que corresponda, pero también que pueda recurrir a un centro espírita donde se lo pueda auxiliar
espiritualmente, porque todos somos, como dice Chico Xavier, todos somos enfermos, ¿no? Y Jesús es el médico de las almas. Entonces, independientemente de que si nuestro dolor sea físico, espiritual o material, siempre va a haber un consuelo en la doctrina espírita para todos aquellos que la necesitamos, que nosotros somos los principales necesitados, ¿no? Por sobre todo la oración, el pedir auxilio, el hablar, si uno tiene un amigo o alguien mismo que está en situaciones difíciles, que lo hable, que lo converse, que no se calle para que pueda ser auxiliado, ¿no? Acá en Mar del Plata tenemos al CBB, Centro de Valorización de la Vida también, es un gran movimiento internacional, pero también en las casas espíritas se los puede auxiliar, y aquellos que ya han cometido el suicidio, ¿sí?, y sus familias por sobre todo, y todos nosotros orar mucho por esos espíritus, porque son muy necesitados en la espiritualidad. Entonces, antes de cometer el suicidio, siempre también tenemos que prevenir y pensar de que el dolor no se acaba con la muerte, porque la muerte no existe. Exacto. Nos llevamos todos los problemas que pensamos que con la muerte se nos iban a solucionar. La realidad es ver que no se solucionan y que dejamos toda una familia atrás con un montón de situaciones, y a esas que no pudimos resolver le agregamos otra, que fue el suicidio. Por eso es fundamental esto que vos decís, acercarse, sobre todo cuando vemos a alguien que está triste, sin hablar, sin diálogo, como para ayudarlo, porque a veces no todos pueden expresar lo que sienten, ¿no es cierto? Personas introvertidas, por eso es lo importante de la mirada de la familia para acercarse a cualquier lado para buscar respuestas. Bueno, Cari, muchas gracias por acompañarnos, hermoso el tema, muy lindo, muy bien desarrollado para todas las preguntas que puedan surgir. Te esperamos la próxima, entonces cualquier duda se pueden comunicar con nosotros a través del mail de fesba2017@gmail.com o si no a través de Facebook, Fesba Mar del Plata. Muchas gracias.